tenía el control en tierra, pero no tenía el control en mar. Y esta gente, cada vez que venían refuerzos del ejército español o del ejército italiano para ayudar a de Orange, esta gente los liquidaba en el mar. Así es que los mendigos de mar seguían luchando contra de Alba hasta un punto, fíjense qué interesante, hasta un punto en que de Alba empezó a sentirse que las fuerzas españolas no lo estaban apoyando lo suficiente, porque las pérdidas eran cuantiosas. Y desde luego, lo que él pedía era que entonces Felipe le enviara fuerza de ejército que peleara en el mar. Pero cada vez que se enviaba fuerza militar marítima, estos mendigos de mar los liquidaban. Entonces no le era costo efectivo, ¿no?, a Felipe seguir mandándole gente para que se las mataran, porque y los barcos los perdían, porque de Alba decía, mira, te mandé, aquí no ha llegado nada, pues los mataron. Desde luego hay otro dato interesante, y es que Isabel apoyaba a estos mendigos de mar, y desde luego ese apoyo de Inglaterra permitía en cierta medida que estos mendigos de mar siguieran teniendo éxito. Pero desde luego Guillermo de Orange nunca podía tener éxito con su ejército de tierra, contrario a de Alba, que de Alba en tierra era un general. Ahora bien, llegó el momento en que de Alba se frustró, sintió y entendió que las fuerzas españolas no le estaban dando todo el apoyo que quería, así que le pidió a Felipe que lo sustituyera. Le dijo, mira, ya yo estoy cansado de pelear, estoy cansado, yo exijo que se me sustituya. Y entonces le enviaron como sustituto a un nuevo general llamado Don Luis de Zúñiga. Desde luego, para ese entonces, ya las 17 provincias estaban divididas. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que estaban unidas y que las dividía el idioma y obviamente los dividía el elemento cultural, pero desde el punto de vista de la hegemonía política, de sujetarse a, ya no existía, ya estaban divididos. Y Zúñiga, cuando llega, establece una estrategia. Tengo que ganarme primero a ese sector de católicos, y ese sector de católicos en Escocia estaba en el sur, porque prácticamente los del norte eran todos protestantes. Cuando Guillermo de Orange entiende que hay un nuevo general, que no es aquel con el que ha perdido ya en varias ocasiones, trata de nuevo de ver de qué manera ahora puede pelear contra Zúñiga. Y mire qué interesante, fíjese que hasta aquí hemos dicho que lo que inicialmente comenzó con una cuestión puramente religiosa, en el proceso las condiciones políticas fueron el detonante para que la reforma entonces se diera en ese lugar. Guillermo de Orange, como dijimos, había sido católico toda la vida y defensor del catolicismo, pero como resultado de estos desmanes se había declarado protestante.
Y como protestante, desde luego, el movimiento más grande que se estaba dando en Escocia dentro del protestantismo era el calvinismo. Y desde luego, pues el calvinismo había tenido mucho éxito, así es que él, dentro del protestantismo, escogió ser calvinista. Habían unos valles inmensos en Holanda, sobre todo en una ciudad que era la ciudad más importante en el comercio de estas 17 provincias, que era la ciudad de Leiden. Ya pasó. Y estos valles se habían hecho gracias a unos diques. Se había controlado la entrada del mar, se habían hecho estos diques, y como resultado de ello se habían creado estos valles para de alguna manera expandir, ¿no?, la ciudad de Leiden. Y este señor Guillermo de Orange, un día se le ocurrió pensar que si la fuerza militar marítima que estaba a su favor era un éxito en el mar, ¿qué impedía que ellos pudieran ser un éxito en tierra? Pero ¿cómo traerlos? ¿Y sabe qué decidió? Convencer a los hombres de Leiden para romper los diques y permitir que las aguas volvieran de nuevo a recobrar aquellos valles, de tal manera que los barcos pudieran entrar hasta Leiden. Fíjese el ingenio militar que ya esa gente tenía, ¿no? Era un daño terrible, porque este proceso había costado decenas y decenas de años para lograrse. Pero desde luego, la presión que tenían estas provincias, sobre todo las provincias protestantes, que eran las provincias del norte, era demasiado fuerte, porque era la Iglesia Católica y el gobierno en contra de ellos. Así es que finalmente acceden a que los diques se rompan. Se dice que se tardaron 4 meses las aguas en llenar todo ese espacio. Pero pasados los 4 meses, Guillermo ordenó a los mendigos del mar que entraran a Leiden, y ellos entraron usando una frase que decía: antes turcos que papistas. Dando ese grito de guerra, pelearon contra los españoles y los obligaron a retirarse. Y desde luego, en ese proceso muere Zúñiga, y el ejército español no tiene cabeza, está en un lugar donde no es querido, está en un lugar donde no es estimado, y desde luego, lo que es interesante es que la historia dice que cuando Zúñiga muere, el ejército español que tanto protegió a las ciudades del sur, entonces se dedicó a saquearlas, porque en algo había que entretenerse, en tanto y en cuanto pudieran salir de allí. Así es que, con el éxito de Guillermo, con sus mendigos de mar, se reúnen las provincias en el 1576 y firmaron lo que se llamó la Pacificación de Gante. Y esta Pacificación de Gante no fue otra cosa sino un tratado que todas las provincias y jefes de provincia firmaron, donde establecieron la tolerancia religiosa en las 17 provincias, que evitaba precisamente el partidismo religioso que fomentaba Felipe desde España. Pero las cosas no terminan ahí. El próximo regente que viene lo fue
Don Juan de Austria,